que no haya nadie que haya dejado esperando. No, están casi todos. Bueno, entonces ya acabamos la primera parte que era sobre las ciudades y la sustentabilidad. Hoy vamos a empezar ya el siguiente tema que va a ser de los principios del diseño bioclimático. Y como justamente es bioclimático, lo primero que vamos a ver es qué es el clima o qué factores influyen en el clima. Ahí después vamos ya a ir viendo cómo eso tiene que ver con cómo puedes hacer edificios más sustentables. Aunque es un poco de salto el tema, no quiere decir que eso que hayamos visto en las primeras dos clases vaya a ser muy aislado. Lo vamos a ir retomando los conceptos que vimos a lo largo de las clases y vamos a ir haciendo conexiones, ¿no? Entonces vamos a empezar con la clase de clima. Ok. Entonces nosotros podemos analizar a la Tierra también como un sistema y esa Tierra va a tener subsistemas con características similares. Entonces, por ejemplo, va a estar la hidrosfera, que es todo el agua que hay sobre la Tierra, la atmósfera, que es el aire, bueno, todo el aire, ¿no? Todos los gases que hay, la biosfera, que son los seres vivos, la geósfera, que son las rocas, la pedósfera, que es el suelo, y bueno, esos son los principales, ¿no? También está, por ejemplo, la criosfera, que es el hielo y la nieve, pero ese no, es bastante importante, pero no es tan grande. Entonces, todos estos subsistemas van interactuando entre sí y van a formar el sistema Tierra y van a dar ese dinamismo que nos va a ir formando el clima. Como pueden ver aquí, hay unos que tienen ciclos a más rápido, que son como los ciclos biogeoquímicos que ya habrán estudiado ustedes, y la geósfera tiene ciclos más largos, ¿no? Como el ciclo de las rocas, y interactúan todos entre sí. Si tomamos en cuenta como un sistema que puede tener entradas y salidas, flujos de materia y energía, como ya vimos esos análisis de caja negra o como lo habrán visto ustedes en termodinámica, vamos a ver que en cuanto a materia, va a ser prácticamente un sistema cerrado. Son muy pocas las entradas. Dependiendo de qué estudie uno, puede ser importante o puede ser no importante, pero en nuestro caso va a ser muy poco importante esas entradas, que puede ser, por ejemplo, un meteorito, el polvo cósmico, el viento solar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente es un porcentaje de la masa total de la Tierra insignificante. Pero en cuanto a energía, sí va a ser un sistema abierto. Es decir, los rayos del sol van a estar entrando continuamente y van a estar añadiéndole energía al sistema. También va a haber una disipación de energía, eso también es importante. Entonces vamos a tener dos fuentes de energía en la Tierra. Va a ser dos principales fuentes, que una va a ser la energía solar y la energía geotérmica. Entonces, a ver que alguien me diga cuál de esas dos consideran que es más importante y por qué creen que sea más importante. La solar, ¿Por qué? pues simplemente porque con la energía del sol las plantas pueden hacer fotosíntesis y con eso se genera oxígeno. Ok, gracias, Chema. Sí, eso es un fenómeno muy importante. Y efectivamente, como nos dice Chema, va a ser, bueno, también esta es la primera parte del geotérmico, pero el más importante de todo va a ser la energía solar. Y en primera instancia, porque la energía solar que recibe la Tierra es muchísimo mayor, o sea, muchas veces más grande que la energía geotérmica. Es decir, el calor geotérmico únicamente es el 0.03% de la energía total que recibe la Tierra o la superficie terrestre, mientras la energía del Sol va a ser el 99.97%, ¿no? Ahora también, ya se los comenté, entra energía, pero tiene que perderse energía para que haya un balance, ¿no? Que ese quiebre del balance va a ser el calentamiento global. Entonces, primero, hablando de qué función tiene el calor geotérmico, que aunque sea pequeño va a ser bastante importante. El origen del calor geotérmico va a ser dos cosas. Ustedes recuerdan, no sé, en la secundaria o en la preparatoria, cuando vieron cómo se forma el sistema solar y cómo se forma la Tierra, habían como que pequeños pedazos de rocas llamados planetesimales que fueron poco a poco uniéndose en un proceso llamado de acreción. Y si recuerdan sus clases de dinámica, se conserva el momento angular. Entonces, y el momento lineal, entonces cuando se acercan dos partículas debido a la gravedad, se aceleran, chocan y aumenta la temperatura. Entonces, eso
Y por eso al inicio de la vida de la Tierra tenía grandes temperaturas y todo estaba fundido, ¿no? Entonces, ese es el calor residual de acreción. Va a haber otro que hay ciertos elementos radioactivos en la Tierra que varios de ellos los hemos aprendido a aprovechar para generar energía y para otras cosas no tan buenas, como el uranio, el torio, etcétera, ¿no? Entonces, esos tienen una vida útil media, no, una vida media, perdón, eh, que a lo largo del tiempo se va a ir desintegrando el uranio y se va a ir convirtiendo en otros elementos hasta volverse al final al plomo, ¿no? Es el final de la cadena de decaimiento del uranio y cada elemento tiene su propia, y cada isótopo también tiene su propia cadena de decaimiento. Y cada que decae un átomo, se libera energía, y esa energía se va a liberar en forma de calor. Entonces, ese calor de los átomos que están decayendo constantemente también va a generar calor geotérmico y va a ser el decaimiento radioactivo. Y los dos son más o menos, es decir, más o menos 0.015% del calor total de la Tierra es decaimiento radioactivo y el otro restante del calor geotérmico es calor residual de acreción. Estos son sistemas finitos, es decir, eventualmente ese calor se va a disipar totalmente y el manto que es líquido se va a acabar solidificando y vamos a perder la magnetosfera, etcétera. Por eso va a pasar en muchos miles de millones de años, ¿no? Es muy importante y es muy fuerte porque va a mover procesos a escala geológica. Es decir, las placas tectónicas, los volcanes, los sismos, etcétera, dependen de esta fuente de energía. Y el gradiente geotérmico es bastante grande porque si tenemos como 15 grados, 16 grados en la superficie y en el núcleo tenemos 4000 grados, entonces tiene que haber un gradiente geotérmico. Es decir, conforme vamos yendo a mayor profundidad, va aumentando la temperatura. En superficies de 25 a 30 grados por cada kilómetro. Pero si ustedes llevaran esto hasta la profundidad, este gradiente constante, hasta la profundidad del núcleo, pues les daría un gradiente, una temperatura del núcleo gigantesca, ¿no? Entonces, realmente este gradiente tan fuerte es principalmente en la litosfera, mientras que en partes inferiores no es tan fuerte el gradiente. Pero este gradiente tan fuerte lo podemos aprovechar para generar electricidad, con un impacto y con unas emisiones muy bajas. En México somos el cuarto país con mayor potencial de energía geotérmica, pero somos el sexto o séptimo país que más la aprovecha. Entonces hay un vacío, un hueco de todavía que podemos aprovechar mucho. Y también podemos utilizar a menores profundidades ese calor, esa energía para generar calor, para calentar agua o calentar espacios. Y vamos a hablar brevemente de algunas de esas cosas en este curso. Y para que vean que aunque es muy poco, el flujo total es bastante alto, ¿no? 50 terawatts, que es 1 por 10 a la 9, ¿no? Creo. Watts. O a la 12, más bien. El otro elemento que nos mencionó Chema va a ser la energía solar. Entonces, la energía solar es prácticamente constante. Si a ustedes les interesa ese tipo de cosas, sabrán que hay algo que se llaman las manchas solares, que hace que haya un ciclo en la energía que recibe del Sol, y es un ciclo como de 11 años, pero la variación es como de 1%. Entonces, es prácticamente constante la energía que recibimos del Sol y se le va a llamar la constante solar. Entonces, en el tope de la atmósfera, o si pusiéramos un punto donde se encuentra la Tierra, la cantidad de energía que llegaría serán 1361 watts por metro cuadrado, y se llama la constante solar. Eh, pero realmente toda esa energía no llega a la superficie terrestre. Aproximadamente, o en promedio, llega a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, para los que hayan metido energías renovables, pues seguramente cuando vean toda la energía fotovoltaica y termosolar, va a ser mucho más importante estos valores, porque estas son las condiciones estándar que se utilizan para calcular la producción de paneles solares. ¿Por qué no llega toda esta energía a la superficie? Porque mucha se va a ir perdiendo, se va a ir reflejando, absorbiendo, ¿no? Por el grosor de la capa de la atmósfera, entonces depende de la altitud donde estemos, la contaminación dispersa la energía solar, la nubosidad la refleja, depende de la estación del año, porque realmente la órbita de la Tierra es una elipse, no es un círculo, entonces la distancia con respecto al Sol varía ligeramente y también no tiene. Recuerden que hay una distribución espectral que la vamos a hablar con más detalle más adelante. Entonces hay rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos gamma, etcétera. Entonces estos se van
filtrando en diferentes capas de la atmósfera y a mayor altitud hay mayor radiación ultravioleta. Por eso aquí en la Ciudad de México se habla del índice ultravioleta y que cuando son días despejados, es muy alta la radiación ultravioleta y hay que tener cuidado con las actividades al exterior que realizamos, ¿no? Hay la posibilidad de medirlo como radiación, que van a ser watts por metro cuadrado, o como insolación, es decir, como potencia o como energía. Ya después les voy a pedir que repasen esto, que lo habrán visto en hidráulica y en termodinámica también, ¿no? Que es la diferencia entre potencia y la diferencia entre energía. No sé si alguien ahorita me pueda explicar qué consideran que es la diferencia entre potencia o entre watts y joules. ¿Alguien que, a No ver, tiene que ver con justo el espectro y los PPFDs, no, porque los joules es como la luminiscencia y los kilowatts es la energía, algo así. Bueno, sí, tú estás hablando con la luz específicamente y vamos a ver, las unidades de iluminación son complejas. Vamos a tener una clase específicamente de eso. Pero, por ejemplo, si hablamos de energía hidráulica o potencia hidráulica, que es lo mismo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Una es trabajo y otra es energía, o no sé. Bueno, la energía es el trabajo realizado. Más bien, gracias, Chema. Los kilojoules o los joules es el trabajo realizado o la energía que tiene un sistema, y los watts, que es la unidad de potencia, es la energía liberada o utilizada por unidad de tiempo. Entonces, realmente la derivada con respecto al tiempo de la energía es la potencia, o la integral en el tiempo es la energía, ¿no? Entonces, esto es cuánto es a lo largo de un periodo y esto es de manera instantánea cuánta energía se está liberando. Es diferente, es importante esa diferencia, y cuando veamos transferencia de calor va a ser importante poder reconocer esto. Esta energía solar se va a partir en 3 elementos que se pueden sumar para obtener la energía total. Bueno, este es un panel solar, ¿no? Pero pueden imaginarse que es un edificio o que es lo que sea, no funciona exactamente igual. Ustedes habrán visto que no es lo mismo que esté despejado y nos lleguen los rayos del sol directos, o que esté nublado, la cantidad de la energía no es la misma, ¿no? Entonces, cuando tenemos la radiación directa, podemos trazar un vector que llega directamente de los rayos del sol a donde está incidiendo un edificio, la superficie terrestre, etcétera, ¿no? Y podemos hablar de un ángulo con respecto a la horizontal, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo que pasa con la radiación difusa es que rebota en todas las nubes, o las nubes lo absorben y lo vuelven a remitir, y entonces pierde esta dirección definida y llega de todas partes de la bóveda celeste. Entonces ya no lo podemos definir como un vector, porque viene de todas las direcciones posibles. O lo podemos definir como un campo vectorial, pero esférico, ¿no? Que está incidiendo en todas direcciones. Por lo general, siempre es menor la radiación difusa que la radiación directa, es decir, en un día nublado va a haber bastante menos radiación total que si es un día despejado. Y otra opción va a ser la radiación reflejada o el albedo, creo que ahí viene el término, que es importante, que va a ser de acuerdo a qué tan claro, qué tan oscura es esta superficie, que vamos a hablar con eso con bastante más detalle más adelante, es cuánta energía va a pegar aquí y va a rebotar, que esto puede ser bastante importante. Si han ido ustedes, no sé, al Nevado de Toluca o algo así, es importante llevar, aunque esté muy nublado, es importante llevar protección solar por dos cosas. Una, porque aunque esté nublado, la radiación ultravioleta puede atravesar las nubes, entonces nos podemos quemar aunque esté nublado. Y la otra es porque la nieve refleja una enorme cantidad de radiación solar. Entonces, incluso tiene uno que usar lentes oscuros, idealmente. Bueno, ya el nevado está rara vez, es nevado, ¿no? Pero cuando va la gente es cuando suele llegar a estar nevado, ¿no? ¿Qué pasó, Rodrigo? Aquí me surge una duda. Entonces, si consideramos la radiación que se refleja en el suelo, dentro de la fórmula para este cálculo, ¿se considera el color o la refracción que tiene el color del suelo? Porque, como bien dice, no es lo mismo la refracción de la nieve, que es completamente blanca, a una tierra vegetal, que es completamente negra y puede absorber un poco más la luz.
Sí, gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente importa mucho más que refracción, es reflexión, ¿no? Son dos fenómenos diferentes. Aquí es reflexión. Entonces, vamos a hablar más adelante de un índice de reflexión que es entre 0 y 1, es decir, qué porcentaje de lo que le llega lo refleja. Y claro, hay una correlación importante con el color, es decir, un objeto negro va a tener una reflexión prácticamente de 0, mientras que uno blanco va a tener una reflexión prácticamente de 1, ¿no? Entonces, la tierra oscura refleja muy poca luz, mientras que la nieve refleja muchísima luz. Entonces, sí depende de esa característica de la superficie, y lo vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, justamente por eso les digo que en la nieve que refleja tanto, puede llegarse a dar algo que se llama ceguera temporal, donde es tanta la energía que está, la luz que está siendo reflejada, que les puede llegar a quemar temporalmente la retina. Y puede, o sea, uno queda ciego durante 2 o 3 días, y por eso es importante tener cuidado con eso. Y les digo, la radiación total es la suma de las 3 radiaciones. Ahora, como nos decía este Chema, esto es muy importante porque estos procesos geológicos en escala geológica son millones de años o miles de millones de años. Pero esta radiación solar, vamos, como decía Chema, es la fotosíntesis, que es algo que puede llevarse en escala de unos meses, ese crecimiento, esa absorción de CO2 y liberación de oxígeno. Todo ese ciclo es muy corto, o es un ciclo que se va llevando a lo largo de las estaciones o de los días, y también va a haber otro efecto importante que va a ser el viento, la circulación marina, todo va a depender de esta radiación solar, y por eso es la fuente más importante. Entonces es importante recordar que la radiación solar es bastante más grande e importante que el calor geotérmico. Ahora, vamos a ver que... les iba a traer una linterna. Bueno, eso se los muestro más adelante. Espero que lo van a entender aquí conceptualmente. Como la Tierra es una esfera, es curva, y el Sol está muy lejos de nosotros, los rayos solares, o sea, el Sol emite radialmente como una esfera, ¿no? Pero como está tan lejos, los vectores de radiación nos llegan prácticamente paralelos. Entonces, hay un ángulo de incidencia con la normal de la superficie que aquí va a ser de 90 grados y aquí va a ser prácticamente de 0 grados. Entonces, si ustedes ven aquí, cuando estamos a 90 grados, la cantidad de radiación que recibamos realmente tiene que ver con o sea, con la trigonometría, ¿no? O sea, tenemos que sacar el coseno, sería el coseno, ¿no? Sí, no, más bien sería el seno, ¿no? Lo que habría que sacar para que sea máximo cuando sea 90 grados. Entonces, cuando estamos a 90 grados, esta energía se está repartiendo en una pequeña área, pero conforme se van disminuyendo este ángulo de incidencia, esos rayos solares se van distribuyendo en un área mayor. Entonces, la energía o la potencia por unidad de área, dependiendo de cómo lo veamos, pero todo lo vemos por unidad de área, va siendo menor conforme vamos yendo a las zonas polares. Entonces ya de entrada ya hay una variación entre la energía solar que recibe este punto en el Ecuador contra la que recibe un punto en el Polo Norte, ¿no? Entonces por eso es más frío, porque hay menos radiación en el Polo Norte que en el Ecuador. Pero va a haber una característica curiosa de la Tierra que va a generar las estaciones del año. Es decir, si tuviéramos, vamos a tener el Sol, la Tierra, y vamos a tener un plano que se genera por la órbita terrestre, ¿no? Y la Tierra tiene un eje sobre el cual rota. Entonces, hay un ángulo que se forma entre, obviamente, el eje de rotación y el ecuador tienen 90 grados. Pero también hay un ángulo formado entre este eje de rotación y ese plano de la órbita terrestre. Si fuera de 90 grados, así es como veríamos esta situación. Y a lo largo del año sería totalmente constante esta radiación solar y no habrían estaciones del año. Pero lo que pasa en realidad es que hay una llamada declinación solar, que es decir, una inclinación con respecto a ese plano de la órbita terrestre. Aquí no es la eclíptica. La eclíptica es otra cosa, ignoren esto, es el plano. No, sí está bien, perdón, me estoy confundiendo yo. Entonces, ese plano de la órbita terrestre se llama eclíptica. Entonces, esa inclinación va a ser de 23.45 grados, va a hacer que la Tierra esté así, y lo que pasa es que conforme esté trasladándose la Tierra, ese
eje siempre va a apuntar al mismo lado, es decir, la Tierra se traslada, pero el eje no gira. Entonces, en un momento de la órbita terrestre, van a estar llegando los rayos solares así, y en el otro extremo de la órbita terrestre se va a invertir más o menos, porque los rayos solares van a estar llegando del otro lado, y entonces, si se dan cuenta, el efecto es que cambia este ángulo de incidencia, y que también los 90 grados de ángulo ya no se dan en el ecuador, sino que se dan o arriba o abajo del ecuador, y justamente esta latitud van a ser los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces realmente por eso los desiertos del mundo donde hace más calor no están en el ecuador, están más o menos en los trópicos, y por eso en México tenemos uno de los desiertos más importantes del mundo. Y también se dan cuenta, eso va a hacer que varíe este ángulo con respecto al año. Es decir, en un momento, por ejemplo, en este punto va a ser de 90 grados, pero en otro momento va a ser bastante menor. Entonces, quiero que se imaginen, aquí nos está hablando de la latitud de zona intertropical, zonas templadas, zonas polares, que era lo que veíamos aquí, que este ángulo varía con respecto a la latitud. Pero quiero que se imaginen que esto es el verano, esto es la primavera y el otoño, y esto es el invierno. Entonces, justamente se da este efecto, que este ángulo va variando de acuerdo al tiempo. Hay dos personas levantaron la mano. No sé quién habrá sido primero. No, perdón, profe, yo no la bajé cuando participé. Ah, ok, pero Chema creo que sí la levantó ahorita. Sí. Ah, profe, entonces con lo que está diciendo ahorita, eh, por ejemplo, ¿cómo, cómo se beneficiaría mejor la localización de un país si está en justo sobre el Ecuador, que pues yo creo que no, a pesar de que tengan un clima más estable durante todo el año, o uno más sobre, ¿cómo lo dijo? Los trópicos, Trópicos. que pues la radiación varía más, por ende hay diferentes ecosistemas y diferentes cosechas y todo. Sí, bueno, más que beneficiarse ahí, o sea, no hay realmente un clima mejor que otro clima, ¿no? Esto más bien hay que entender lo que es lo que genera la gran diversidad de climas que tenemos en el planeta. Pero sí, lo que comentas es que justamente la variación de energía que hay aquí, o de radiación que llega en todo el año en el Ecuador, es muy constante. Pero también como esto es lo que más se calienta, llueve mucho, que a veces puede llover demasiado y eso quita fertilidad a la tierra, y también no hay tanto sol si uno quiere generar radiación solar. Pero también eso genera cierta circulación del viento, donde en los trópicos baja el aire, y ese aire evita que se formen nubes y llueve muy poco, y por eso el Sahara, Australia y México están en estas zonas, ¿no? Entonces, eso va generando, pero también aquí, como dices, hay poca variación de la temperatura a lo largo del año, pero aquí hay mucha variación de la temperatura a lo largo del año, van a haber días con muy pocas horas de luz. Entonces, más que bueno o malo, es que justamente eso es lo que hace que sean tan diversos los diferentes lugares en la Tierra, y que haya tanta biodiversidad, y cada punto específico tiene una gran cantidad de ecosistemas. Y vamos a ver ahorita cómo se clasifica el clima, y pues varía mucho a lo largo de todo el planeta, ¿no? Um, Gracias, profe. de nada, Chema. Entonces, justamente piensen que a lo largo del año también va a cambiar este ángulo, y entonces va a haber una época del año en la que va a ser más calor y otra en la que va a ser más frío, porque hay más energía y hay menos energía, ¿no? Entonces, eso va variando a lo largo del año, y eso lo podemos ver aquí, ¿no? O sea, es importante que ustedes recuerden que el sol sale por el este y se pone por el oeste, es decir, sale por el oriente y se pone por el poniente. Ajá, es poniente porque se pone el sol por ahí, o sea, si se mete. Eh, y si ustedes se fijan, van a ver que la altura máxima que tiene el Sol con respecto al año va cambiando, que va a tener que ver con esta declinación y va a representar esto, ¿no? Y entonces también esta longitud de curva va a cambiar, entonces es más corta en invierno y es más larga en verano. Por eso hay más horas de luz en verano y menos horas de luz en invierno. Y eso genera
esas variaciones a lo largo del año y esas estaciones del año. Otro efecto importante, entonces ya dijimos que la energía solar que recibimos, que es la fuente de energía más importante, varía con la latitud y varía a lo largo del año de manera cíclica. Pero resulta que si únicamente dependiéramos de la energía solar, si nosotros hay una forma de hacer un balance de energía muy sencillo, pero no tenemos tiempo y no es el objetivo de la clase, pero se puede hacer el cálculo muy fácil para ver de cuánta energía entra a la Tierra menos cuánta se refleja y cuál es la energía o la temperatura de balance de la superficie terrestre, y resulta que esa temperatura de balance es de como menos 15 grados. Y obviamente la temperatura promedio de la Tierra no es de menos 15 grados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está aumentando la temperatura de la Tierra, que permite que haya agua líquida en nuestro planeta. Y eso va a ser justamente el efecto invernadero. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de radiación. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante y vamos a regresar al efecto invernadero. Pero hay luz visible y radiación infrarroja. Y los dos son de parte del espectro electromagnético. Nada más que esta es la radiación de onda corta, que es la visible, y la radiación de onda larga, que es la infrarroja o la térmica. Entonces, el Sol emite luz visible de onda corta y la Tierra y cualquier objeto al calentarse emite radiación infrarroja de onda larga. Entonces resulta que la atmósfera pues es algo bastante curioso y complicado, entonces es prácticamente transparente o deja pasar estos rayos de onda corta. Pegan en la superficie, parte se refleja y sale y otra parte es absorbida y calienta la superficie, ya dijimos, a menos 15 grados. Entonces la Tierra al calentarse va a emitir radiación térmica, pero resulta que hay ciertos gases dentro de la atmósfera, como el CO2, como el vapor de agua, el metano, que son los gases de efecto invernadero que van a absorber esa radiación de onda larga. Entonces la atmósfera es transparente a la onda corta, pero opaca a la onda larga. Entonces deja que entre la radiación, pero evita que salga. Entonces, está atrapada la radiación y eso aumenta la temperatura. Es como si ustedes están calentando algo en una olla y le ponen una tapa a esa olla, entonces evitan que esté saliendo el calor. Y eso es justamente el efecto invernadero, que sube la temperatura de menos 15 grados como a 15 grados más o menos, ¿no? Entonces, el CO2, el vapor de agua son gases totalmente naturales en la Tierra y entonces el efecto invernadero es un proceso natural y que es necesario para que pueda haber vida en la Tierra. El problema del efecto invernadero en el cambio climático es que este balance se rompe y cada vez empezamos a guardar más energía infrarroja debido a que aumentan los gases de efecto invernadero, entonces empieza a subir la temperatura más del balance que ya se había alcanzado. Pero el efecto invernadero inicial es necesario para que pueda haber vida en la Tierra. Y ahora sí, les había yo comentado que el Sol es muy importante porque es el motor de todos los fenómenos, prácticamente todos los fenómenos superficiales que suceden en la Tierra, y el primero y uno de los más importantes va a ser el ciclo hidrológico. Es decir, este ciclo o este movimiento del agua existe gracias a la radiación solar. Si no hubiera radiación solar, no podría darse toda esta circulación de agua que es tan importante y que a los ingenieros civiles nos atañe bastante, no tanto la parte superficial como la parte subterránea. Entonces, es un ciclo que no tiene ni inicio ni fin, pero podemos empezar aquí en el mar. La intensa radiación solar va a generar evaporación, va a aumentar la energía del océano y va a generar evaporación. Entonces, ese vapor de agua va a subir, pero al subir se va a enfriar y se va a condensar. O sea, al condensarse se van a formar las nubes y las nubes van a empezar a crecer las pequeñas gotas de agua. Ya les habrán hablado de la nucleogénesis en las nubes en hidrología, bueno, espero, y eso eventualmente genera la precipitación. Ya la precipitación genera la escorrentía superficial o la escorrentía subterránea que eventualmente regresa aquí, pero también hay evaporación superficial y eso va cerrando el ciclo. Pero todo depende de la cantidad de radiación solar, ¿no? Entonces, todo este motor tan poderoso y que nosotros aprovechamos tanto depende
está muy ligado a la radiación solar. Y otro factor que va a depender de la radiación solar va a ser el viento o el movimiento de la atmósfera, es decir, esa atmósfera no es estática. Resulta que ya dijimos que en el Ecuador o en esta zona intertropical se calienta más porque la radiación solar es mucho más intensa en promedio a lo largo del año y esta zona de los polos recibe mucho menos radiación solar. Entonces aquí se calienta la superficie, se calienta la atmósfera y aquí está a una temperatura mucho mayor. Y recordarán ustedes de sus clases de termodinámica que esta gradiente de temperatura va a generar un movimiento, va a generar una convección y va a hacer que se esté moviendo esto y es lo que se llaman las celdas de circulación. Es decir, existe una diferencia de energía en las latitudes y la Tierra intenta homogeneizar eso y por eso transporta calor de aquí para acá. Entonces, si la Tierra no rotara, pues tendríamos dos celdas de circulación así, bonitas, ¿no? Y muy sencillas. Pero resulta que la Tierra gira, y les habrán mencionado muy brevemente en sus clases de cinemática y dinámica, de las fuerzas aparentes, cuando tenemos un sistema de referencia no inercial, no sé, no creo que se acuerden, pero pues sabrán que la Tierra gira y se genera algo que se llama el efecto de Coriolis, que es por lo cual existen los huracanes y los huracanes giran en un sentido muy, muy especial, ¿no? Bueno, realmente giran como que al revés, pero eso depende de si es convergencia o divergencia. Pero eso va a hacer que haya una deflexión, es decir, esta celda que sería vertical va a tener una deflexión debido a la rotación terrestre y va a complicar bastante más la cosa. Y como además están los continentes y la orografía accidentada, la circulación atmosférica va a ser más compleja, ¿no? Si ustedes ven aquí, esta es como una visión lateral. En vez de tener una celda global, vamos a tener varias celdas partidas. Vamos a tener la celda de Hadley, aquí va a ser la celda de Ferrel y esta es la celda polar. Y después se van a formar también vientos que van a ir a lo largo de las longitudes. Va a haber aquí algo que se llama el jet polar, los westerlies, los vientos alisios, bla, 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 ¿no? No es tan importante saber todos los tipos de vientos, pero lo importante es que la rotación y la orografía y los continentes generan patrones complejos y diversos de viento que van a también influir en el clima que vamos a tener en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, eso es importante. También estos patrones de viento van a cambiar a lo largo del año, pero van a haber algunos patrones cuasi permanentes. Y todo este movimiento atmosférico se va a generar debido a este intento de homogeneizar la energía que hay aquí y la energía que hay acá en los polos. Entonces va a haber un flujo de masa del aire, de la humedad y un flujo de energía, es decir, del calor. Entonces también eso es muy importante. Por ejemplo, si queremos aprovechar la energía eólica, realmente la energía eólica es indirectamente energía solar, porque este calentamiento diferencial generó los vientos. Y aunque tenemos estos patrones globales o a gran escala de viento, el viento local, es decir, a pequeña escala en una ciudad, puede cambiar mucho de acuerdo a la orografía o la topografía local. Vamos a hablar eso ahorita al final de la clase. Hay que recordar también que el viento es un vector, es decir, tiene magnitud y tiene dirección y se puede medir en metros por segundo, en kilómetros por hora o en nudos. Y aquí viene más o menos, el nudo es millas náuticas por hora y aquí viene metros por hora o le ponen punto aquí, son ya la conversión a kilómetros por hora, ¿no? Para tenerlo en una unidad más comprensible para nosotros. Ahora no se los puse aquí, pero también esta fuerza de Coriolis, caray, afecta a los fluidos, entonces afecta también al océano, y el océano también se calienta más acá que acá, y aquí también están los casquetes polares que además enfrían todavía más el océano. Entonces también hay un flujo oceánico que se va a llamar la circulación termoalina, pero esa es más compleja porque es termo, porque tiene que ver con la temperatura, y alina porque tiene que ver con la salinidad. Entonces esos gradientes de temperatura y salinidad también generan flujos o corrientes oceánicas que transportan calor de un lado a otro. Entonces ya dijimos que con la variación en latitud varía la cantidad de energía que tiene, varía el viento,
Y entonces va a variar eso, el clima, y también este viento va a generar precipitación en unas zonas secas en otros lados, etcétera, ¿no? Pero también ya dijimos que la orografía, aunque modifique estos patrones, la altitud local va a cambiar también el clima que vamos a tener. Es decir, a mayor altitud vamos a tener menor presión atmosférica y eso se va a representar como menor temperatura. Por eso hace bastante, aunque estemos más o menos a la misma latitud, Mérida, que la Ciudad de México, de hecho Mérida está más al norte que la Ciudad de México, va a haber, hace bastante, la temperatura promedio anual es bastante menor en la Ciudad de México que en Mérida, porque Mérida está como a 20, 30 grados de altitud sobre el nivel del mar, mientras que la Ciudad de México está como a 2500, ¿no? Entonces va a haber un gradiente de temperatura conforme vamos subiendo, y una forma de clasificarlos con esto que se llaman los pisos térmicos, que sobre todo esta gran diferencia se va a notar mucho aquí, donde la radiación es más fuerte a lo largo del año y es más uniforme. Si ustedes si han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, van a ver que las estaciones son muy marcadas, se da esto de que se ponen rojas las hojas, se caen, neva todo en invierno, después hace mucho calor, etcétera, ¿no? Mientras que en México es difícil darse cuenta luego si estamos en primavera, en verano o en invierno. Entonces, la principal variación en la temperatura que podemos notar va a ser con la variación en la altitud. Entonces, por eso es más evidente en zonas intertropicales, y esta clasificación de piso cálido, frío, páramo gélido es válida se usa para el trópico americano, ¿no? Y es más o menos, pueden ver si en un lugar tendríamos 24 grados de temperatura promedio a nivel del mar, pues puede ser más o menos de 10 grados a 3000 metros, ¿no? Incluso en la Ciudad de México varía la temperatura que podemos tener en Iztapalapa, que es uno de los puntos más bajos de la cuenca, contra el Ajusco, ¿no? O sea, si habrán ido a visitar el Ajusco, o si bien por el Ajusco, podrán ver que realmente es bastante menor la temperatura que tenemos en esas zonas. Ahora vamos a ver, vamos a escoger a alguien que no ha participado mucho, que nos pueda dar, a ver, ¿quién no he escogido? A ver, Enrique Anaya, dinos cuál consideras que es la diferencia entre clima y tiempo. Tiempo atmosférico, obviamente. Pues la diferencia entre el clima y el tiempo se supone que sí, la cocina está ahí, el clima depende de cada región, y y el tiempo o el que anuncian, por ejemplo, en las noticias o algo parecido, puede variar. Ok, gracias, Enrique. Sí, Sí. sí. Hay algunas cosas bastante interesantes que notaste ahí, que cada región o cada zona específica suele tener un clima determinado, y que el tiempo es el que nos dan en las noticias y va variando, ¿no? El clima también puede variar, eso es lo que tenemos en el cambio climático, pero el cambio climático varía a lo largo de décadas, mientras el tiempo varía a lo largo de días o de horas. Entonces, es importante tener cuidado de no decir, pues, ¿cómo está el clima hoy, no? Pues el clima de hoy está tropical, como también está tropical en primavera, o como estuvo tropical hace 3 años, o como va a estar mañana tropical, ¿no? A lo mejor el tiempo sí puede estar caluroso o puede estar frío. Entonces, justamente el tiempo atmosférico va a ser esas variables de la atmósfera, del aire, que puede ser la temperatura del aire, la humedad, la precipitación, etcétera, vistas en un punto determinado. Es decir, a esta hora, ¿cómo están esas variables? ¿Y cómo va a estar mañana? ¿Y cómo va a estar en la tarde, en la noche, etcétera? Mientras que el clima es un promedio, es justamente el promedio de estas variables atmosféricas, o de este tiempo atmosférico a lo largo de 30 años, es el mínimo considerado, y entonces por eso ya no es puntual en tiempo y en el espacio, ¿no? Por eso también aquí es una diferencia clara que les está diciendo, que el tiempo es decir, bueno, hoy está lloviendo y hoy está haciendo calor, pero el clima es decir, este lugar o esta región, como nos decía Enrique, este lugar o esta región es lluviosa.
y también es calurosa, que es diferente a decir que hace calor, que es caluroso el lugar usualmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta diferencia. Y cuando trabajemos con diseño bioclimático, con edificios sustentables, nos vamos a centrar en el clima, en los promedios, en cómo se comporta a lo largo del tiempo. Y es más o menos lo que estamos viendo en esta clase. ¿Alguien quiere decir algo? Creo que por ahí nada, se les prendió el... Ok. Entonces, ¿qué variables ya Sí, les... profe, yo tengo un comentario. ¿Qué pasó? No sé, y tiene que ver con por ejemplo, con el temblor de ayer. Una vez, cuando fue el sismo del 17 de septiembre, la mamá de un compañero de aquí pues, de la carrera nos dijo que estaba lloviendo mucho y que iba a temblar. Y literal, al día siguiente fue que tembló. Entonces, ¿no será que hay una relación entre como el tipo de suelo y la precipitación, y esto cause sismos con el reacomodo del suelo? Porque si se fija, como que las zonas más sísmicas del planeta son las zonas donde más llueve. Bueno, ok, ese es un mito y es un mito común, pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Bueno, tan solo eso que dices de las zonas lluviosas, podemos encontrar un contraejemplo sencillo. San Francisco y California, bueno, San Francisco todavía más o menos, pero Los Ángeles llueve muy poco, o en Mexicali llueve muy, pero muy poco, es una zona muy árida, y aún así tiembla luego más que aquí en la Ciudad de México, ¿no? Porque es el anillo de fuego, ¿no? Y ese anillo de fuego del Pacífico tiene que ver con las placas tectónicas. Entonces, lo que pasa realmente es que los epicentros están a varios kilómetros de profundidad y la precipitación cuando se infiltra realmente no se infiltra a más de unos cientos de metros. Los acuíferos realmente son someros. El acuífero más profundo es un acuífero, llaman acuífero fósil, porque tarda miles de años en rellenarse o en salir el agua de ahí. Entonces, cuando llueve, realmente el agua nunca va a alcanzar a infiltrarse al punto del epicentro, ¿no? Entonces es un factor interno, más bien de algo más abajo de esas capas geológicas que se están reacomodando y no tiene tanto que ver con lo que está sucediendo afuera. Y muchas veces la gente se engaña con la correlación, ¿no? Pues dice, bueno, es que llueve y al día siguiente tiembla, pero realmente aquí en la Ciudad de México hay 5 meses en los que llueve casi todos los días, ¿no? Entonces, y la probabilidad de que llueva y tiembla el día siguiente o sea, realmente es muy alta, porque además, también, justamente estaba viendo un tweet ayer que decía, es que seguramente la probabilidad de que tiemble el mismo día en diferentes años es muy baja. Y eso ya pasó en México, ¿no? Porque se acuerdan, hace 4 años tembló también este mismo día. Pero realmente en un solo día hay como 1 millón de temblores y de los que pueden registrar estos sismógrafos son miles de temblores por día los 365 días del año. Entonces realmente todos los días está temblando. Y si nosotros viéramos la cantidad de temblores que hay en septiembre, es la misma cantidad de temblores que hay a lo largo de los años en julio o en agosto, ¿no? Pero uno suele recordar, nuestros sesgos cognitivos nos hacen recordar como que decir, bueno, es que tembló aquí, pero tembló otros días anteriores. Ni siquiera es el primer temblor de 7 grados que hay en el año, pero nos hizo acordar porque fue exactamente el mismo año. Entonces sí, son mitos comunes, pero no hay ninguna relación entre el clima y los sismos. Son fenómenos separados hasta donde sabemos, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, profe, yo le sigo pensando, porque, pues no sé, o sea, aún así, como que todo se basa en teorías, entonces pues hasta que no lo puedan comprobar bien, puede que sea un efecto de que multifactorial, sí, los volcanes tienen que ver, el suelo tiene que ver, las placas tectónicas seguramente también tienen que ver, pero también, por ejemplo,
yo me acuerdo muy bien que en la clase de mecánica de suelos, el profesor nos mencionó algo así, que luego los cráteres que se forman, o sea, por ejemplo, el de Puebla que se hizo enorme, o luego de repente que salen de que socavones por todos lados, tiene que ver con el reacomodo de la Tierra y la liberación de gases. Entonces, pues si constantemente, obviamente la Tierra y los gases se están reacomodando por X o Y factor, pues sí puede ser que la lluvia, o sea, sí me gustaría checar eso que usted dice de que los sismos son constantes durante todo el año, porque no sé, chance sí, en las épocas que hay más precipitación, o sea, podrías estar casi seguro que es cuando más tiembla. Precisamente, o sea, sí lo que usted dice de California y eso tiene mucha razón, que igual tiembla y que es muy árido, pero no sabemos cuál es el tipo de suelo, chance es porque por ejemplo la Ciudad de México y así son más arcillas y demás, no sabemos como que cuáles sean las interacciones o los factores que puedan entrar como que dentro de la creación de un sismo, o sea, no sé si voy a checar eso. ¿Sabe dónde puedo checar eso como del histórico de sismos por mes o algo así? Estaría bueno como que ponerle una gráfica y ver como que, pues si hay alguna correlación o no. Sí, sí, mira, yo creo que en el sismológico nacional debe tener el histórico, y si no, no sé, ay, ¿cómo se llama? El USGS, viene justamente aquí, viene, alguien comentó en el chat. En el sismológico nos dice Paulina, y si no, a nivel mundial, USGS, United States Geological Survey, no sé cómo que es la segunda, ¿no? Pero es el sistema geológico de Estados Unidos, tiene muchísima información y digo, nuestra mente nos engaña fácilmente, ¿no? Tendemos a querer confirmar las creencias que tenemos y olvidar los datos que no coinciden con esas creencias. Entonces, sí, o sea, sí, lo más fácil es graficarlo y darse cuenta cómo se comporta realmente, que no varía con respecto a las estaciones, los sismos, son prácticamente constantes. De lo que comentas del suelo, también hay que tener en cuenta que los sismos se dan a profundidades de varios kilómetros. Entonces, los sismos se dan en rocas, no en suelo. Ya a esas profundidades ya el suelo ya no existe. Entonces, no tiene que ver tanto con la geotecnia, pero también hay una cosa que es lo que decías de los sismos superficiales, eh, que sí se pueden dar por ciertos socavones, ciertos reacomodos. Por ejemplo, el fracking también genera sismos superficiales que pueden ser sismos artificiales. Pero los sismos fuertes, los de 7 grados, 6 grados y más, esos son a profundidad y son ya en el sustrato rocoso. Pero sí, sí, no, no tiene, o sea, hasta donde sabemos no tiene nada que ver con eso. Como dices, no sabemos, podría tener que ver, pero al igual podría no tener que ver. Entonces, no tiene uno por qué decantarse al creer que sí tiene que ver con la precipitación. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo ahorita en la clase. Gracias, Chema, es algo muy interesante y es importante aclarar ese tipo de cosas. ¿Qué variables influyen en esto que estamos hablando de el clima y del tiempo atmosférico, ¿no? Les hablé de varias variables atmosféricas. La primera va a ser la temperatura, que pues, ustedes la conocen bastante bien y han trabajado con ella y la sienten continuamente. Entonces, vamos a tener, pero lo que ustedes conocen es la temperatura de bulbo seco, que es la temperatura normal, ¿no? Que les dicen cuál es la temperatura media, cuál fue la máxima, cuál fue la mínima. Pero también va a haber otra temperatura. También, esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de temperatura, hablamos de temperatura del aire. Luego les va a escuchar, es que estuvo el suelo a 60 grados y es el máximo de temperatura. Pero el suelo suele estar arriba, incluso por varias decenas de grados de la temperatura del aire, justamente por esto, porque la atmósfera no absorbe esta radiación solar, pero el suelo sí la absorbe. Entonces, aunque el suelo esté a 60 grados, el aire puede estar a lo mejor a 40 grados.
y lo que nosotros medimos en las estaciones meteorológicas es la temperatura del aire. Eso es muy importante. Y va a haber otro que se va a llamar la temperatura de bulbo húmedo, que va a incluir la humedad. Entonces, normalmente para medir la temperatura de bulbo seco, ustedes toman un termómetro, ven qué temperatura tiene. Pero para el bulbo húmedo vamos a envolver ese termómetro en un paño húmedo y entonces eso nos va a dar una temperatura que siempre va a ser igual o menor que la temperatura del bulbo seco. Si está la humedad relativa, que ahorita vamos a hablar de la humedad relativa, es del 100%, la temperatura del bulbo seco es igual a la temperatura del bulbo húmedo. Pero si la humedad relativa es menor al 100%, la temperatura de bulbo seco va a ser mayor a la de bulbo húmedo. Lo que está pasando es que ese paño húmedo se está evaporando el agua y esa evaporación absorbe calor latente y ese calor latente que se está absorbiendo va a bajar la temperatura que está midiendo el termómetro. Y eso va a tener que ver con el enfriamiento evaporativo. Cuando veamos el diagrama ciclométrico del aire húmedo, vamos a ver que ahí está la temperatura del bulbo húmedo y del enfriamiento evaporativo vamos a estar hablando continuamente, ¿no? Entonces, este efecto del calor latente es importante que lo repasen y vean qué era el calor latente, ¿no? Y además va a haber una sensación térmica, ¿no? A lo mejor la temperatura del aire puede estar a cierto valor, pero cuando lo combinamos con otras variables, yo puedo sentir que hace más calor o que hace más frío. Entonces, en condiciones de calor, si hay mayor humedad relativa, yo siento que hace más calor o más temperatura de la que realmente está haciendo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, para disipar calor, lo que hace es tener la sudoración, y la sudoración lo que hace es evaporarse y se da justamente esta absorción de calor latente y este enfriamiento evaporativo. Pero si hay más humedad en el ambiente, la capacidad de evaporación que tiene ese sudor es menor, entonces no puedo disipar tanto calor mi cuerpo y siento más calor. Entonces, a mayor humedad relativa, mayor sensación térmica, y es lo que indica el índice de calor. Y también, normalmente cuando hace frío, yo estoy disipando continuamente calor al ambiente, pero se genera una capa de aire alrededor de mi cuerpo, que es una capa límite, como lo que ustedes estudian en hidráulica, y esa capa límite va a aislarme del exterior, que tal es lo que hace la ropa. Genera como capas de aire que me están protegiendo, y vamos a hablar de eso cuando hablemos del confort térmico y de la vestimenta, etcétera, ¿no? Cuando hay mucho viento, ese viento va a llevarse esa capa límite y entonces va a hacer que haya una temperatura de aire más fría pegada a mi cuerpo y que esté perdiendo entonces más calor, que es lo que se llama la convección forzada, ¿no? Entonces, a mayor viento hay menor sensación de temperatura. Y entonces ustedes pueden ver estas tablas donde relacionan la temperatura real o la temperatura de bulbo seco, la velocidad del viento y el índice llamado wind chill, que es más o menos cuánta temperatura siento yo. Entonces, si estoy a menos 5 grados, pero hay un viento de 100 kilómetros por hora, yo lo voy a sentir como si fueran menos 18 grados. Entonces realmente baja mucho más la temperatura entre más fuerte es el viento. Y aquí donde están dando los colores es que si el viento es, la temperatura es muy baja, más hablando de la sensación térmica, hay la posibilidad de que se congele. Frostbite es la congelación de la piel. Entonces, si hay muy bajas temperaturas o bajas temperaturas y mucho viento, puede haber un congelamiento de la piel muy rápidamente. No que esto podrán pensar que no es tan importante para nosotros, pero si alguien vive o han ido a Zacatecas o a Durango en invierno, podemos alcanzar fácilmente temperaturas de menos 10, menos 12 grados centígrados en el país. Y en otro lado, sí es bastante más relevante en más partes del país, que es el índice de calor, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Yo puedo estar a 30 grados, pero si solamente hay 40% de humedad, yo siento como si fueran 29 grados. Pero si la humedad es del 95%, yo voy a sentir que estamos a 42 grados. Entonces, aumenta mucho la sensación de calor porque no estoy pudiendo disipar ese calor por el enfriamiento evaporativo. Y lo mismo nos está hablando de diferentes zonas donde hay el riesgo de tener el golpe de calor o de tener afectaciones a nuestra salud. Y ya, si les llega a interesar a ustedes, pues aquí hay las fórmulas para calcularlos y también aquí pueden calcular el wind chill y el índice de calor. Entonces, eso nos lleva a la distribución de temperatura en México. Y esta es la temperatura. Joxan, ¿qué pasó? Sí, profesor, no me queda claro, o sea, a mayor humedad sentimos más calor, Sí, sí, ajá. pero, o sea,
la humedad es pues básicamente el agua disuelta en el aire, ¿no? Sí, va a ser vapor de agua, o sea, es agua en Vapor de estado agua. gaseoso. Ajá. Entonces, ¿qué no se supone que eso nos refresca? Es que no entiendo. Según yo pensaba que era al revés. Sí, lo que nos refresca es cuando el agua se evapora, o sea, ese paso del líquido a vapor. Pero si el agua ya está en estado gaseoso, la cantidad de agua que se puede evaporar depende de la humedad relativa que hay. Entonces, a mayor humedad relativa, cada vez puede evaporarse o la tasa de evaporación es menor. Y ese enfriamiento que sentimos nosotros debido al sudor depende de la tasa o de la velocidad a la que se está evaporando el agua. Entonces, por eso entre más agua, o sea, el aire no puede aguantar más del 100% de humedad relativa. Entonces, si ya estamos muy cerca del 100%, ya no puede estar recibiendo más vapor de agua, ya no se puede estar dando ese enfriamiento por ese paso del líquido a gaseoso. Entonces, no es el vapor de agua en la atmósfera la que nos refresca, sino ese cambio de líquido a gaseoso. Entonces, en este sentido, sentimos menos calor en los lugares donde hay calor seco que donde hay calor húmedo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso también en los lugares secos uno puede ponerse a la sombra y baja la temperatura, pero en los lugares húmedos a la sombra la temperatura casi no baja. Sí, tienes razón, gracias. Ok, de nada, Joxen. Alguien comentó algo. Como en Monterrey, Saltillo. O sea, comparen, si han ido ustedes a Saltillo y si han ido a Tuxtla, en los dos lugares hace un calor bastante, bastante fuerte, pero el calor es muy diferente. En un lado es el calor seco y en otro lado es el calor húmedo. Entonces se da esta diferencia. Y vamos a ver que dependiendo del tipo de calor, es el tipo de estrategias. En un lugar seco yo puedo aprovechar el enfriamiento evaporativo porque la atmósfera todavía puede recibir mucho vapor de agua. Pero en un lugar muy húmedo no me sirve de nada el enfriamiento evaporativo porque ya no, la tasa de evaporación va a ser muy poca. Entonces es más alto este índice de calor. Entonces les decía que eso nos lleva a la temperatura media en México y curiosamente, esta es la temperatura media, no es el máximo ni mínimo, es el promedio. Y es el promedio a lo largo del año. Ajá. Entonces, si ustedes ven, realmente la temperatura media en la Ciudad de México es casi igual que la temperatura en Saltillo, que Saltillo tiene que estar por acá, ¿no? Y más o menos por acá está Torreón. Y Monterrey creo que está como por el medio, ¿no? Pero si han ido a Monterrey, han ido a la Ciudad de México, sabrán que la temperatura no tiene nada que ver. Y si han ido a Mexicali, tampoco tiene nada que ver, porque a lo mejor el promedio es el mismo, pero los máximos son muy diferentes y la cantidad de humedad también es muy diferente. Entonces, necesitamos tener en cuenta varias variables meteorológicas de temperatura media, máxima, mínima, para poder realmente cuantificar el clima especial de particular de un lugar, ¿no? Y eso nos lleva a la humedad, que lo hemos hablado un poco a lo mejor empíricamente o suponiendo que ya entendían que era la humedad en estas partes, pero bueno, la humedad va a ser la cantidad de vapor de agua en el aire. En la atmósfera puede haber aire, perdón, puede haber agua líquida o gaseosa, pero el agua líquida se encuentra en las nubes. La humedad que tenemos alrededor de nosotros está en estado de vapor. Por eso les digo, repasen lo que es el calor latente y el calor sensible, porque lo vamos a estar usando bastante. Entonces, justamente ese vapor de agua que está almacenando, yo puedo medir cuánto vapor de agua hay y lo vamos a medir como la humedad absoluta, que va a ser una R, que va a ser cuántos gramos de vapor de agua va a haber por cada kilogramo de aire, que es la cantidad total de agua que hay en el aire. Y si ustedes recuerdan sus clases de química, recordarán, bueno, si ustedes recuerdan sus clases de hidráulica, sabrán que hay un fluido o la atmósfera tiene cierta presión. Va a ser la presión total. Pero si ustedes recuerdan de las clases de química, cuando tenemos una mezcla de diferentes gases, de la presión total de la mezcla, cada uno de esos gases genera parte de esa presión y va a ser la presión parcial. Y el aire, el agua no hay problema porque nada es agua, solamente es un compuesto. Pero en la atmósfera el aire es oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, metano, vapor de agua, ¿no? Entonces cada uno de esos va a tener una presión atmosférica, una presión parcial diferente que se va a juntar
a la presión total. Y recuerden que la presión atmosférica estándar a nivel del mar son más o menos 1000 milibares, 1000 hectopascales, etcétera. Como quieran verlo ustedes en unidad, ¿no? Es lo mismo los milibares que los hectopascales. Probablemente están más familiarizados ustedes con los hectopascales. Y parte de esa presión depende de la humedad o del vapor de agua. Y resulta, no nos vamos a meter en el por qué, pero que a una temperatura dada del aire, hay un valor máximo de presión parcial de vapor de agua, es decir, hay una cantidad máxima de vapor de agua que puede tener el aire, que es lo mismo que cualquier mezcla. Si ustedes tienen un vaso de agua y le empiezan a agregar azúcar, el azúcar se va a ir disolviendo, pero después de una cantidad máxima de azúcar, va a empezar a precipitar el azúcar, porque ya no puede guardar más azúcar esa agua. Y si cambian la temperatura, a lo mejor puede guardar más azúcar o puede guardar menos azúcar, ¿no? Entonces, lo mismo la atmósfera. La atmósfera tiene un límite a cierta temperatura de vapor de agua que puede tener y después eso se condensa y es donde se genera la precipitación. Es decir, pasa a estado líquido. Entonces, ese límite de vapor de agua que puede tener va a ser la presión de saturación y también a esa presión de saturación corresponde una humedad absoluta de saturación, es decir, una cierta cantidad de gramos de vapor de agua máximos en el aire. Y entonces la humedad relativa va a ser el porcentaje que tiene realmente la atmósfera. Si esta temperatura puede tener, no sé, 30 gramos de vapor de agua, pero únicamente tiene 15, entonces tenemos una humedad relativa de 50%. Entonces la humedad relativa depende de la temperatura que estemos teniendo. Entonces, un aire, o sea, si estoy en un lugar donde tengo 10 grados y tengo 80% de humedad relativa y estoy en otro lado donde tengo 40 grados y tengo 30% de humedad relativa, las humedades absolutas no son iguales y a lo mejor el lugar más caliente que tiene menor humedad relativa tiene mayor vapor de agua, mayor humedad absoluta en la atmósfera. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el diagrama ciclométrico del aire húmedo. Entonces es importante que recuerden que la atmósfera puede guardar cierta cantidad de vapor de agua que depende de la temperatura y podemos medir la cantidad absoluta o el porcentaje con respecto al máximo, que es la cantidad de saturación. Y eso es lo que nos llevaba aquí a cuánta humedad relativa tenía y lo relacionamos con la temperatura y nos daba el índice de calor. Y ya dijimos que cuando superamos el 100% de humedad relativa, entonces se genera condensación y hay precipitación. Entonces la precipitación va a ser la caída de hidrometeoros, que hidrometeoro puede ser en estado líquido como lluvia o granizo o nieve, ¿no? Depende de las condiciones atmosféricas que tengamos. Entonces normalmente pues, el aire se va a calentar aquí en la superficie, va a subir el aire caliente, se va a enfriar, entonces como se enfría la presión de saturación baja, la humedad relativa aumenta, aunque la humedad absoluta se mantenga igual, y eventualmente supera el 100%, se condensa y cae la lluvia, ¿no? Cae la precipitación. Entonces hay que recordar que la lluvia la vamos a medir en milímetros, mientras que la nieve en centímetros. Y la orografía va a jugar un papel fundamental en cómo se mueven estas masas de aire y cómo se pueden condensar o cambiar su temperatura. Pero obviamente esos elementos de meteorología no tienen mucha relevancia en la clase. Entonces, Joxan, ¿qué pasó? Sí, ¿por qué si el proceso es el mismo? ¿Por qué en la mayor parte de la Ciudad de México no neva? O sea, ¿qué diferencia hay? Porque la temperatura bueno, lo más sencillo de decir es que la temperatura en la Ciudad de México rara vez baja de 0 grados. Y cuando llega a ser mínima, que es en invierno, que a veces sí amanecemos o en la madrugada estamos a menos 3 grados y en ciertas delegaciones, no llueve. La temporada seca es en la temporada de invierno. Y eso tiene que ver con esta parte de los vientos. En esta parte de los trópicos, llueve en verano y es seco en invierno. Mientras que en esta parte suele llover en invierno y es seco en verano. Y por eso se dan fuertes nevadas y también son menores las temperaturas. Pero esa es la explicación más básica, que las temperaturas mínimas no se juntan con las temperaturas, con la precipitación. Llega a pasar, y la última vez que pasó fue en los 60, ¿no? Tendría que ser un invierno muy húmedo y aparte muy frío. Pero como ha aumentado la temperatura debido al cambio climático, es raro que vuelva a nevar.
Otras cosas tendría que ver con el perfil de temperatura a lo largo de la vertical, conforme va subiendo en la atmósfera. Si se acuerdan, ustedes lo habrán visto con las inversiones térmicas en sus clases de ingeniería ambiental, pero es más complicado, ¿no? Lo sencillo es eso, que en invierno no llueve y por eso es difícil que haya nevadas. Y el proceso de generación de granizo, que sí es más común, ese es más complicado. Tiene que haber mucha circulación que esté bajando y subiendo aquí, que sea una nube muy alta, entonces que en vez de condensarse gotitas de lluvia, se condensen cristales, y esos cristales se vayan haciendo más grandes a que haya granizo. Y eso sí puede darse a mayores temperaturas. Entonces, no sé, espero haber aclarado un poco tu duda y no haberte confundido más. Sí, todo bien, profesor. Muchas gracias. No, gracias a ti, Joxa, por preguntar. Entonces, ya cuando vemos la distribución de precipitación, ya empezamos a ver mayores diferencias en el país, ¿no? Hay unas zonas en el sur donde llueve muchísimo más y hay unas zonas extremadamente secas, como estas partes de Baja California, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor la temperatura media era similar, la precipitación es muy diferente y también si hay menos precipitación va a haber menor humedad relativa, ¿no? Entonces, aquí esto nos va empezando a generar las diferencias climáticas. Otro elemento que deben haber hablado de él en sus clases de hidrología es la evapotranspiración. Entonces, ya lo dijimos que cuando hay humedad en la superficie o cuando tenemos un cuerpo de agua, se está evaporando, está pasando de estado líquido a gaseoso continuamente de acuerdo a la humedad relativa que tenga la atmósfera. Y también las plantas transpiran. Nosotros transpiramos, es decir, sudamos y se evapora eso y perdemos por ahí agua y también al exhalar emitimos vapor de agua, pero también las plantas tienen un proceso parecido. Las plantas transpiran porque para poder extraer, jalar el agua de la tierra, pues tienen que sacar agua por arriba en forma de vapor de agua. Entonces la vegetación transpira y las superficies se evaporan. Entonces ese es el fenómeno conjunto, es la evapotranspiración, que va a ser una pérdida de humedad de la superficie y va a ser en milímetros por unidad de tiempo. Y tiene mucho que ver con la temperatura y con la precipitación, ¿no? Si a mayor temperatura, mayor evapotranspiración y también se va a relacionar fuertemente con la humedad relativa. Y ya dijimos que justamente ese paso de líquido a vapor, esa absorción del calor latente genera enfriamiento. Y por eso suele ser más fresco los lugares donde hay agua y donde hay vegetación, y eso nos va a llevar ahorita a la isla de calor urbano. Entonces, como ven, dependiendo de la cantidad de humedad que tengamos, de la precipitación y de la evaporación, de la evapotranspiración, podemos tener diferentes ecosistemas como desiertos, bosque, tundra, desierto, bueno, dos tipos de desierto en condiciones diferentes, etcétera, ¿no? Y justamente la evapotranspiración va a tener que ver con la sequía. Entonces es problemático cuando en los lugares donde llueve poco y aparte hay muy alta temperatura, se genera muy alta evapotranspiración y hay sequía y se mueren los cultivos y también las presas pierden mucha agua, etcétera, hay poco abastecimiento, que es más o menos lo que nos comentaba Ana la clase pasada con los impactos que podía tener el incremento de temperatura. Y sobre todo, pues donde más sequía, esta zona Guerrero y Oaxaca suelen también tener afectaciones por sequía, pero esta parte es bastante fuerte la sequía, ¿no? Entonces muchas veces podemos pensar que los huracanes son malos, pero el huracán que se formó acá, que fue Nora, que trajo muchas afectaciones en Nayarit y en Jalisco, también si ustedes buscan el mapa de sequía en el Servicio Meteorológico Nacional actual, prácticamente se acabó la sequía aquí por la humedad que entró debido a Nora. Entonces, esos fenómenos meteorológicos que son naturales, realmente también ayudan a mantener este balance de humedad en las masas terrestres. Ahora, ¿dónde podemos obtener estas variables para un lugar específico? ¿Cuánto te queda? Okay. Podemos sacarlo en el Servicio Meteorológico Nacional, en Conagua, que trae la información de cada estación climatológica, o podemos sacarlo de satélites. La NASA tiene este sitio Power, que también les puede servir si quieren sacar información para cálculo de energías renovables, que es ahorita les muestro una captura, no creo que me dé tiempo de entrar al sitio para enseñárselos. O si ya necesitan bases de datos más complejas en una malla que ustedes quieran bajar y poder, o sea, con una matriz con esta información,
Hay muchas bases de datos. Una es WorldClim, que tiene diferentes resoluciones de latitud y longitud. Puede llegar hasta de 1 kilómetro por 1 kilómetro, pero son archivos que pesan. El otro día, ayer estaba bajando yo unos archivos y eran 40 años de información y eran como 40 gigas, ¿no? Entonces uno ya tiene que saber programar, saber manejar estos archivos NetCDF o GeoTiffs, y uno los puede ya pegar con sistemas de información geográfica, QGIS, no sé si les habrá tocado trabajar con eso en algún momento. Entonces también es muy útil esto. Pero principalmente ustedes van a usar estos dos. Entonces les recomiendo que vayan haciendo el primer ejercicio de la serie que ya está en Google Classroom, que es simplemente buscar esta información para su localidad. Como no quiero ponerle 5 en el ejercicio más sencillo de la serie, pues que no se les olvide ponerme la fuente de donde lo sacaron, ¿no? Que es algo bastante importante porque ustedes no se van a inventar estos datos. Entonces, pues uno entra al Servicio Meteorológico Nacional y puede ver cada estación meteorológica y sacar la información de la estación en cuestión, o puede entrar a este sitio donde se dan cuenta hay una clave de color y uno puede escoger el parámetro que le interesa, ver si es anual o diferentes meses, y uno simplemente le da clic en ese punto, no viene ahí, pero le da clic, o sea, puede darle zoom, es como si fuera Google Maps, le da zoom y le da clic en el punto y le va a salir un cuadrito con la información en ese lugar en específico. Ahora, eso nos va a llevar a la clasificación climática, donde vamos a clasificar los diferentes lugares, la vegetación que hay, principalmente la flora, fauna, de acuerdo a la temperatura y precipitación, que ya vimos que se genera por la altitud, por la latitud, el flujo del aire, del agua, la insolación, bla, 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 ¿no? Entonces hay muchas escalas, pero la más usual y la más sencilla es la Köppen-Geiger, que son 3 letras. La primera letra, que es la más importante, va a ser el clima, y las otras 2 letras son como que los subclimas, que va a ser dependiendo de la temperatura y la precipitación. Entonces vamos a tener tropical, seco, templado, continental o de inviernos muy fríos, y polar. Y esto sí es muy importante que sepan qué tipos de climas hay en México. En México solamente tenemos los primeros 3 tipos de clima: tropical, seco y templado. Y el templado sobre todo es debido no a la latitud, sino debido a la altitud de la meseta del altiplano central. Entonces aquí alguien abrió su micrófono, ¿quiere decir algo? O se les abrió por accidente, ok. Entonces aquí tenemos un mapa del clima en Norteamérica, y como pueden ustedes ver, quiero que busquen si hay algún clima de estos colores, del clima D, que es el de continental, y van a ver que no existe, ¿no? Solamente hay de estos 3 tipos de clima, y ahí es donde podemos ver, ¿no? Mexicali y Saltillo tienen un clima seco, BWH, seco cálido, y mientras que Tuxtla va a tener un clima es el tropical monzónico, creo que es, no me sé, no me acuerdo exactamente, no importa tanto, ¿no? Pero es un clima tropical. Mientras que la Ciudad de México es un clima templado. Entonces, aunque la temperatura media pueda ser parecida o varíen por 1 o 2 grados, realmente las temperaturas máximas y mínimas varían mucho y la precipitación varía mucho, que da estas diferencias en el clima, en la flora, en la fauna, pero también va a dar diferencias en el tipo de viviendas que se generan, en el consumo energético y en las estrategias de diseño bioclimático que vamos a tener, que es lo que más nos importa. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya vamos un poco cortos, pero ya nos falta mucho. Entonces, como nos había dicho, ¿quién nos había comentado? Enrique, creo, ¿no? Que el tiempo podía cambiar en escalas cortas, a lo largo de días, de horas, pero que el clima era estable. Y no es tan cierto. El clima, como ya les dije, puede ir variando a lo largo de décadas, de siglos, y es lo que se llama el cambio climático. Y resulta que es natural que vaya cambiando el clima, porque este ángulo que yo les presente de declinación varía con el tiempo, pero a lo largo de miles o decenas de miles de años. Pero también va a haber un cambio climático antropogénico, que es mucho más rápido que hemos causado los humanos. Entonces va a haber un ciclo de carbono corto, que es el biológico, que es el de la fotosíntesis, que ya nos comentaba Chema, que entra la radiación solar, crecen las plantas y después se mueren. Y eso puede tardar meses o un par de años, ¿no? Mientras que el geológico, es decir, hay carbono almacenado en las rocas, pero tarda millones de años en liberarse.
Am, mentira. Ok. Y ese carbono que se va a liberar a la atmósfera como dióxido de carbono se va a absorber también por las plantas, por el suelo y por el mar. Pero resulta que hay un balance natural entre estos ciclos cortos y largos y los sumideros, pero los combustibles fósiles que se generaron en el carbonífero hace 300 millones de años y que tardan 300 millones de años en regenerarse, por eso son no renovables, los empezamos a extraer, empezamos a quemar a un ritmo muchísimo más rápido de la tasa de recuperación y de la tasa de estos ciclos y de los sumideros. Entonces está aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que ya llegamos de 275 partículas por millón de CO2 en la época preindustrial, ya llegamos a 410. Y ya se sabe que es inequívocamente antrópico este incremento debido a la quema de combustibles fósiles. Y hay otros gases que también han incrementado, como el metano, los clorofluorocarbonos y el óxido nitroso. Entonces, si vemos aquí el incremento de emisiones de dióxido de carbono a lo largo del tiempo, que es de 1850 a el presente, vemos que principalmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hay una explosión en la tasa de crecimiento. Y si vemos la cambio de temperatura con respecto a la temperatura promedio que teníamos a mediados del siglo XX, y es la misma escala, ¿no? 1850-2020, vemos que igual más o menos en los 40, 50, de pronto empieza a explotar ese crecimiento de temperatura. Y ese crecimiento de temperatura que puede ser de pocos grados, ya les dije yo que la diferencia de temperatura media entre la Ciudad de México y Mexicali era de fracciones, de 0.1 grados, algo así, o es prácticamente la misma. Pero entonces, ya saben que la diferencia de vegetación es muy grande y de las condiciones climáticas es muy grande. Entonces, aumentar 4 grados a la temperatura global va a mover estas condiciones climáticas enormemente y va a generar muchísimos problemas. ¿Qué afecta? Nos puede traer muchas afectaciones que no es un curso de cambio climático, no tenemos tanto tiempo. Se va a desestabilizar estos flujos de energía que hay en la atmósfera, el jet polar, la circulación del océano que ya les mencioné, va a acidificar el océano, entonces va a empezar a matar cada vez a más especies y animales acuáticos. No van a aumentar la cantidad de huracanes, pero se van a hacer más intensos, va a aumentar la desertificación porque va a aumentar la evapotranspiración, va a subir el nivel del mar, entre ciudades como Acapulco, como Veracruz, Cancún van a valer. En 100 años sus nietos no van a conocer que existía Cancún. Van a expandirse las enfermedades tropicales y las pandemias. Esto se los hablé brevemente hace un par de clases con la zoonosis. Van a haber cada vez más incendios, que también ya lo hablamos en la clase pasada, y va a ser más extremo en general el clima. Específicamente en México, para el 2100, en un caso en el que no nos importa el cambio climático y no hacemos nada, que se llama el business as usual, que es si siguiéramos como seguimos actualmente, en el norte van a aumentar 4 grados las temperaturas promedio, entonces los máximos van a aumentar mucho más, y en el resto del país va a ser de 1 a 2 grados. Entonces, Baja California, si por sí tenía muy poca precipitación, va a perder 40% de esa precipitación. Y ya dije que Oaxaca había tenido fuertes problemas de sequía, van a aumentar esos problemas. Vamos a perder el total, o sea, el 100% de manglares y arrecifes que hay en el país. Imagínense perder la totalidad. 250.000 de personas van a estar expuestas a inundaciones. Es decir, en la actualidad ya es grave, ya vimos todas las afectaciones que tuvo. Las inundaciones, es decir, vieron que ayer hubo 17 muertos por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo, que es debido a las grandes lluvias que hubo en la Ciudad de México, porque todas nuestras aguas residuales las descargamos para allá. Y van a haber migrantes internos. Ya hablamos un poco de los migrantes internos de zonas rurales urbanas. Muchos van a migrar debido a la pérdida de productividad del cambio y pueden ser en México hasta 3.5 millones. Y no son migrantes de Centroamérica, son migrantes de zonas rurales de México a zonas urbanas de México que van a generar asentamientos irregulares. Y entonces podemos llegar a perder más del 7% del PIB, que ya el año pasado perdimos 8% y vimos que fue bastante grave. Y podemos llegar a perder del 80 al 100% de las áreas cultivables, que si a ustedes no les parece grave que ya no podamos producir comida en el 2100, entonces si no les parece grave esas afectaciones del cambio climático, pues quién sabe qué consideren que pueda ser grave, ¿no? Ahora, en el mesoclima, vamos a verlo rápidamente, esto lo leen ustedes con calma,
El clima, realmente nos hablamos de grandes regiones, de continentes, de variación a lo largo de un país, pero en una pequeña región donde aquí vemos un solo color, pueden haber también variaciones, en variaciones de escalas de kilómetros, y por eso la Ciudad de México no tiene realmente un clima homogéneo. Hay una parte más seca, más cálida, y una parte más fría, más húmeda, que esta es la parte del noreste, hacia Ecatepec, hacia Nezahualcóyotl, y en el Ajusco, que es mayor altitud, llueve bastante más y aquí es bastante más seco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que dentro de una misma ciudad puede haber variaciones importantes en el clima. Por otro lado, el microclima se va a dar en variaciones a escala muy, pero muy pequeña, escalas de metros o kilómetros, que va a ser de acuerdo a la topografía. Si yo tengo una barranca y en un lado de la barranca le da el sol y en la otra está la sombra, aquí va a ser más seco y aquí va a ser mucho más húmedo y aquí va a haber una temperatura mucho menor. Entonces, y también nosotros podemos generar artificialmente microclimas urbanos. Desde el más importante es la isla urbana de calor, que va a ser que normalmente en las zonas rurales hay infiltración y hay evapotranspiración y la tierra o el pasto, la vegetación tiene una cierta albedo, un valor de reflectancia, que es lo que nos preguntaba y comentaba Rodrigo hace rato, y lo vamos a cubrir con una plancha de asfalto. Y la plancha de asfalto es impermeable, entonces no puede penetrar el agua, aumentan las escorrentías y las inundaciones, pero también hay menos evapotranspiración porque hay menos plantas, ¿no? Pero el asfalto es más oscuro que esta zona rural, entonces va a absorber mayor radiación porque tiene un menor porcentaje de reflectancia y entonces va a aumentar la temperatura aquí y puede llegar a aumentar las temperaturas de 3 a 10 grados. Son muchos los problemas que tiene la isla urbana de calor y vamos a regresar a ella varias veces. Entonces, como pueden ver, en una misma ciudad, en las zonas de menor densidad habitacional o en las zonas suburbanas, es menor la temperatura que en las zonas donde hay gran cantidad de edificios. Y el otro efecto va a ser el cañón urbano, que no se da tanto aquí en México porque no tenemos construcciones como son en Nueva York, pero sí se da en cierta medida, no tan exagerado como en estas grandes ciudades, ¿no? Entonces justamente se da un pequeño canal de circulación de viento. Si el viento pega perpendicularmente, va a hacer unos vórtices donde se va a concentrar el viento y no va a poder salir esta parte de turbulencia. Entonces, la contaminación se va a concentrar en las banquetas y la gente va a estar más expuesta a contaminación. Otro efecto es que si el viento corre paralelo, el viento se va a concentrar y se va a acelerar y va a ser muy fuerte esta condición del viento, que también vamos a hablar un poco de esto en la parte de ventilación natural. Y por último, también otra afectación que puede tener este microclima de cañón urbano es que el GPS, si ustedes recordarán en sus clases de geomática, que tiene que tener visibilidad directa, ¿no? Entonces se reduce la visibilidad, la cantidad de satélites que podemos conectarnos y es más difícil navegar en GPS en estas zonas de edificios muy altos. También se reduce la radiación solar que llega, entonces esto tiene mucha radiación esta parte del edificio, pero esto va a estar a la sombra y va a tener mucho menor temperatura. Estas gráficas solares las vamos a ver con más calma más adelante, pero les digo que lo importante es que aquí va a haber una zona de menor temperatura y lo pueden ver aquí con esta parte de distribución de temperatura, ¿no? Como hay mayor temperatura aquí y hay mucho menor temperatura acá, y eso va a generar diferencias en cómo se comporta esta parte del edificio y esta parte baja del edificio. Bueno, eso es todo, acabamos justamente a la 1. Ya nos da tiempo, entonces las respuestas del examen se las doy la clase pasada, sacaron más o menos como 8 de promedio de todo el curso, entonces no está tan mal, ¿no? Entonces, les subo las calificaciones y las respuestas se las mando a la siguiente clase. Entonces, no sé si bueno, los que tengan que desconectarse ya se pueden ir desconectando, y si alguien tiene alguna duda, pues vamos a tomar 1 o 2 minutos para contestar alguna duda que les haya quedado. Profe, ¿dónde está subiendo las clases? ¿En los videos? Sí, o sea, En eso YouTube, ¿verdad? en YouTube y Ok, en el grupo de WhatsApp les he compartido como la liga al video para que la puedan ver. perfecto. Buenísimo. Gracias, profe. De nada, Rodrigo. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo? Ok, bueno, pues entonces nos vemos el lunes, no olviden hacer su tarea y ya, bueno, sí, lo que les decía, que hubo alguien que no contestó el examen 2, ¿no? Entonces, si
todavía tienen de aquí a la 1:30 para que se los tome en cuenta, salvo que sea el caso de Paulina, que tengo que revisarlo. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias. Habló sobre la serie. ¿Ya tiene Ah. fecha de entrega? Sí, no me acuerdo cuál es la fecha, pero está en Google Classroom. Son como todavía faltan como 2 o 3 semanas. No hay tanto problema, pero les recomiendo que la vayan empezando de una vez porque sí está algo larga. Ok, gracias. De nada. Y bueno, voy a cerrar ya la. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.